¿Qué tal, amigo? Bienvenido nuevamente a tu canal, El Aula Virtual. Te saluda como siempre tu amigo Marco Antonio Córdoba. Oye, ¿tuviste una falla eléctrica y no se accionó tu interruptor termomagnético? ¿Quieres saber cómo funciona este interruptor? Quédate aquí, este video es para ti. Este pequeño interruptor en el lenguaje coloquial, es decir, en el lenguaje no eléctrico o no técnico, recibe varios nombres. Lo conocemos como breaker. También hemos oído que le dicen pastilla o simplemente térmico. Su nombre es interruptor termomagnético o bien en algunos países le llaman magnetotérmico. Observa que son las mismas palabras, simplemente que en otro orden, termomagnético o magnetotérmico. Quiere decir que este interruptor tiene dos funciones principales, una magnética y otra térmica. Vamos a ver cada una de ellas. Comencemos analizando primero la propiedad térmica de nuestro interruptor. Nuestro interruptor tiene dentro un elemento llamado elemento bimetálico y no es otra cosa más que una tira metálica. Eso sí, está formado por dos metales diferentes que le van a dar una propiedad especial. Como estos dos metales tienen propiedades diferentes, comportamientos diferentes con respecto a la temperatura, van a hacer un funcionamiento que nos va a permitir que este interruptor reaccione ante la temperatura. Como estos dos metales tienen diferente coeficiente de dilatación, es decir, cuando son calentados se dilatan, pero se dilatan en diferentes proporciones, va a provocar que este metal sufra una flexión. Observa, al haberlo calentado, el metal inferior, el que dibujamos en rojo, va a crecer más, se va a dilatar más que el metal azul. Y como ambos están formados en un mismo cuerpo, lo que va a proceder es que va a sufrir una flexión, dado a que el metal inferior tiende a extenderse más. Este otro se contrae. En realidad no se contrae, simplemente se dilató menos de lo que se esperaba. Este funcionamiento es muy utilizado en los interruptores térmicos o bien en los termostatos también. Vamos a simular que tenemos unos platinos interruptores. Si nosotros hiciéramos circular una corriente a través del elemento térmico o elemento bimetálico, este al estar en contacto con el extremo B, pasaría su corriente a través de esta trayectoria. Pero ¿qué pasa si con la intensidad de corriente fuera excesiva, se calentara nuestro elemento térmico? Este se flexionaría hacia arriba. Al flexionarse hacia arriba, nuestra terminal C ha dejado de estar conectada con la terminal B y ahora se conectó con la terminal A. Oye, Marco, ¿y entonces ya se va a quedar conectada con la terminal A? No. Recuerda que este es un fenómeno térmico. Cuando este elemento deje de estar caliente, es decir, cuando se enfríe, se va a volver a su posición original y va a volver a conectarse con la terminal B. Analicemos ahora la propiedad magnética de nuestro interruptor magnetotérmico o bien térmico magnético. Cuando nosotros tenemos una bobina, ¿qué es una bobina, Marco? No es otra cosa más que un alambre, un conductor de cobre enrollado en forma de espiras. Aquí lo tenemos dibujado en rojo. Si nosotros aplicamos una intensidad de corriente que circule a través de esta bobina o este conductor, sucede un fenómeno muy interesante que me imagino ya lo debes de saber. Se produce un efecto magnético, es decir, se producen estas líneas magnéticas. Lo dibujamos de esta forma, pero en realidad no lo vamos a ver, es algo invisible.
Se ven sus efectos, pero no podemos ver el campo magnético. ¿Cómo lo podemos observar el campo magnético? Muy bien, viendo su efecto a través de algún metal ferromagnético. Aquí lo tenemos. Si nosotros introducimos en la bobina un metal férrico o ferroso, vamos a ver cómo este metal se magnetiza, es decir, en otras palabras, se convierte en un imán. Si tenemos arriba otra pieza del mismo metal o con las mismas propiedades, vamos a ver que ese imán, esa fuerza magnética que se produjo aquí, va a hacer que el metal se atraiga y se pegue en esta zona. Aquí está. Mientras a través de la bobina esté circulando una intensidad de corriente suficiente que produzca ese campo magnético, estos dos contactos van a estar, ahora sí, válgase la redundancia, van a estar haciendo contacto, van a estar pegados. Por lo que yo muy bien podría aprovechar para pasar una intensidad de corriente entre estos dos contactos, ya que están haciendo un contacto eléctrico o un contacto mecánico. Oye, Marco, y entonces cuando yo retire la intensidad de corriente de esta bobina, ¿los contactos se van a separar solos? No. Hay un elemento más que nos falta. Si nosotros agregamos un resorte de esta forma, el resorte va a ejercer la tensión necesaria para desconectarlo. Por sí solo el metal no se va a desconectar. Aquí tenemos nuestro resorte. En el momento que la fuerza de atracción magnética se ha interrumpido, ahora solamente está actuando la fuerza de tensión del resorte y este hace que nuestro contacto se levante o se abra. Y me dirás, oye Marco, pero nosotros no queremos que se abra, queremos al revés, que se cierre. Aquí está, aquí lo tenemos. Observa que cuando la fuerza magnética que produce esta bobina no es la suficiente, entonces va a mandar la fuerza de tensión del resorte y el resorte va a tener conectado este punto B con nuestro metal C. Cuando se pasa una corriente suficiente en la bobina para que produzca una fuerza mayor, entonces se va a cerrar nuestro contacto y ahora nuestro metal C va a estar conectado con la terminal A. Lo observamos aquí. Observa que ya en la terminal B quedaron separados los contactos, es decir, C y B están desconectados, mientras que ahora en la terminal A es donde se unieron. C y A están conectados. Es algo muy sencillito, es el principio por el que funciona un interruptor magnético. Tal que es el caso de los relevadores, de los contactores. Todo esto depende de la disposición y el diseño mecánico. Lo que te acabo de explicar es el principio eléctrico por el que funcionan. Aquí hemos unido nuestros dos sistemas ya mencionados. Con ello nuestro interruptor ahora sí va a tener esa propiedad de protección, tanto térmica como magnética. ¿Cuándo se protege térmicamente? Cuando nosotros sobrecargamos de aparatos nuestro circuito. Que conectaste la plancha, que el refrigerador, que la lavadora, que la licuadora, que la aspiradora, lo que se te ocurra. Nosotros estamos demandando mucha corriente en nuestro circuito, más de lo que nuestro circuito puede trabajar. Pero observa, hay una diferencia con respecto a un cortocircuito. Cuando nosotros estamos conectando muchos aparatos, estamos subiendo gradualmente el consumo de corriente. Por lo que la corriente empieza a elevarse, pero de una manera sostenida, no súbita. Y eso hace que nuestra instalación eléctrica comience a calentarse. Cuando se calienta, obviamente, toda esa intensidad de corriente va a pasar a través de nuestro elemento bimetálico, nuestro elemento térmico.
Cuando este se calienta, entonces se va a flexionar y va a abrir nuestro interruptor. Y por ello te preguntarás, oye, ¿por qué se está bote y bote? Conecto y se bota, pero no ha habido un corto. Claro, no necesitas hacer un corto. Estás sobrecargando tu circuito. Y si tu circuito se está sobrecargando, se va a estar protegiendo. ¿Cómo? Térmicamente. El segundo caso es una protección magnética. ¿Para qué nos sirve la protección magnética? Esa actúa en una elevación, una subida súbita de corriente. Tal es el caso de un cortocircuito. Cuando sucede un cortocircuito, la corriente se dispara a un máximo permisible por el circuito. En ese momento, nuestra bobina recibe un golpe energético, un golpe de intensidad de corriente que produce un campo magnético suficientemente fuerte para accionar el interruptor. Observa cómo está dispuesto aquí el interruptor. Cuando accionamos el interruptor, nuestra bobina se desconecta y en ese momento, al desconectarse, protege todo nuestro circuito de ese evento. Hemos agregado esta lamparita, representa lo que tú quieras, el aparato que tú quieras en tu casa. Observa que una parte de él está conectada hacia el neutro y la otra está conectada a nuestro interruptor. Es decir, esta lámpara está protegida por nuestro interruptor. Nuestro interruptor generalmente recibe a la fase. Recibe a la fase en este borne y a través de estos cables verdes flexibles lleva o conecta a cada uno de los interruptores en el interior. Observa, llega a la fase y pasa a través de nuestro elemento bimetálico. Como no hay sobrecarga, nuestro elemento bimetálico está conectado, va pasando la corriente y pasa a través de nuestra bobina. Como no hay suficiente energía eléctrica, nuestra bobina no produce campo magnético. Sí lo produce, pero no con la fuerza necesaria como para desconectar este interruptor. Este interruptor sigue cerrado y a través de este cable flexible verde llega a su destino, que es nuestra lámpara. Así es como funciona. En el momento que haya un corto, hay una subida súbita, dijimos, de intensidad de corriente en la bobina y se va a interrumpir en este punto. En este punto se va a interrumpir la corriente y nos protege a nuestro valiosísimo foquito. Pero si conectamos muchos focos más, entonces dijimos, va a protegernos por sobrecarga, no por corto, sino por sobrecarga. El elemento térmico se va a calentar y va a abrir este punto apagando nuestro foco. ¿Por qué le llaman interruptor automático? Porque aquí te acabo de explicar todo el fenómeno eléctrico, pero también hay todo un comportamiento mecánico, un diseño mecánico dentro del interruptor. Nosotros tenemos una palanquita. Cuando la palanca la subimos, los interruptores se posicionan en cerrado, es decir, en un circuito que va a permitir el paso de la corriente. Pero en el momento que bajamos la palanca, el mecanismo adentro hace que estos contactos se abran, por lo que nuestro interruptor interrumpe la corriente. Ojo, todo el sistema eléctrico y esa palanca interactúan. Ya dentro de nuestro interruptor tenemos todo un sistema mecánico. Lo que te acabo de explicar ahorita es el comportamiento eléctrico. Pero hay un sistema mecánico que interactúa con el sistema eléctrico. Esta palanquita es la principal. Cuando yo muevo esta palanca hacia abajo, el interruptor por dentro tiene los mecanismos y las palancas, los resortes necesarios para abrir estos interruptores. De tal manera que cuando yo los subo nuevamente, esos interruptores se vuelven a posicionar en su estado de conducción. El comportamiento mecánico eléctrico de este interruptor es recíproco. Si yo acciono el interruptor, esta palanquita, hacia arriba, hacia abajo,
va a mover los interruptores en el interior. Pero también, si en el interior estos interruptores se mueven eléctricamente por un fenómeno térmico o un fenómeno magnético ya explicado, se va a reflejar botando esta palanca hacia la posición de abajo. ¿Sí? Posición abajo quiere decir circuito abierto. Posición arriba quiere decir circuito cerrado. Si tú quieres conseguir un interruptor, debes observar estos tres datos. Primero, el voltaje. ¿Dónde lo vas a conectar? El voltaje o tensión es lo mismo. Usa la palabra que quieras, ¿verdad? Voltaje o tensión. ¿Dónde lo vas a usar? ¿En un circuito de 220 voltios corriente alterna o en un circuito de 120? En la actualidad, estos circuitos trabajan para 120 y 240 de manera indistinta. Como quiera, verifícalo. También hay para voltajes superiores, 380, 440, etc. Por lo pronto, en lo residencial o en lo habitacional, lo general es de 220 o de 120 voltios, según el voltaje que tengas en tu localidad. Segundo, la corriente nominal, es decir, la corriente de diseño de nuestro circuito. Aquí en mi localidad los circuitos se diseñan generalmente para 15 amperes o bien para 20 amperios. Si un circuito mayor puede ser 30 amperios. En otras localidades se pueden usar valores distintos de acuerdo a las normas que se usen. Por ejemplo, aquí tengo interruptores, este es de 40 amperios, este de 20 amperios, tenemos de 6, de 10, de 15, etcétera. Tú lo vas a pedir de acuerdo al circuito que se estandariza en tu localidad, o bien de acuerdo al diseño teórico y calculado de tu circuito. El siguiente parámetro a considerar es la capacidad interruptiva o capacidad de interrupción. Ese es un valor de corriente muy alto. Por ejemplo, 10 kA significa 10.000 amperios o 10 kiloamperes. Y tú dices, ¿mi circuito soporta 10.000 kiloamperes? No, no lo soporta. Dijimos que en una protección magnética, ¿sí? Estamos hablando por corto, nuestra corriente se va a elevar demasiado a valores que a lo mejor no te vienes a la mente, pero son valores muy altos, hasta donde el diseño del circuito lo permita. No llegan jamás a infinito, pero sí son valores muy altos. Bien, si es un corto muy grande, va a llegar el momento que este interruptor no va a tener la capacidad para interrumpir la corriente que necesita pasar por este interruptor. Esa es la capacidad de interrupción, por eso maneja valores muy altos. Ese ya corresponde un poquito más a datos de ingeniería y de diseño de nuestro circuito. No está dentro de nuestras manos. Otra de las cosas que debes de cuidar es la cantidad de polos. Observa, este es para un polo. Este es para 2 polos. Hay para 3, para 4, para los que necesites. ¿Cuál es su uso? En los circuitos domésticos, aquí en México, solamente interrumpimos la fase, no interrumpimos el neutro. Por lo que a mí me va a servir muy bien este interruptor de un polo. Es un interruptor termomagnético, de un solo polo. En algunos países se acostumbra a interrumpir tanto la fase como el neutro. Para ello necesitas entonces un interruptor de 2 polos. Observa, en realidad no es otra cosa que 2 interruptores, pero están unidos mecánicamente con esta palanca. Cuando se interrumpa en un polo o en otro polo, se va a accionar la palanca. Observa también, en el caso de México, no sé si algunos otros países, aquí nosotros usamos sistemas bifásicos, de suministro bifásico. ¿Qué quiere decir? Que me entregan 2 fases y un neutro. En este caso podemos usar también este interruptor de 2 polos, pero observa,
Se sigue el mismo estándar o la misma costumbre mexicana de interrumpir solamente la fase. En estos casos estamos hablando del voltaje de 220 voltios, corriente alterna, donde este se consigue a través de dos fases. Para ello podemos utilizar este interruptor de dos polos y seguimos nada más interrumpiendo las fases. En los sistemas europeos con otros amigos de otros países, el sistema de 220 lo tienen monofásico, pero acostumbran interrumpir, dije nuevamente, la fase y el neutro. Otro de los aspectos que tú debes de considerar antes de comprar tu interruptor es el sistema de fijación. ¿Cómo lo vas a fijar? Aquí en mi localidad es muy común usar este tipo. Nuestros interruptores tienen un clip en la parte superior que viene siendo una grapita. Esta grapita se mete en un sujetador cilíndrico, de tal manera que solamente basta presionar de esta manera. Imaginemos que mi desarmador es el sujetador cilíndrico. Solamente llegamos y presionamos, metemos la grapa y ahí está sostenido nuestro interruptor. En cambio, también se usa el riel DIN. ¿Qué es el riel DIN? El riel DIN es una laminilla. Aquí la tenemos. Es esta lámina. Observa los dobleces de esta lámina en la parte superior e inferior. Este es un corte donde vemos que esta lámina tiene dos pestañitas o dos dobleces. Y en esos dos dobleces vamos a ganchar o vamos a sujetar nuestro interruptor. Esta laminilla debe entrar en estas muescas. Y abajo tiene una parte móvil que permite sujetar o soltar el interruptor desde esa laminilla. Aquí lo vemos. Lo tenemos aquí en esta parte. Observa. Tenemos la muesca superior y la muesca inferior. Esta parte negra es una muesca que se va a mover para poder sujetar nuestro interruptor. Y lo conectamos de esta manera. Llegamos, lo ganchamos y lo presionamos. Aquí tenemos nuestro interruptor en esta lámina. Aquí tenemos ya montados nuestros 4 interruptores. Obviamente, esta laminilla debe estar instalada en una caja, protegido, en el lugar donde tú necesitas instalar tus interruptores. Oye Marco, ¿y si yo quiero sacar un interruptor de este, cómo lo vuelvo a sacar? Muy sencillo. Recuerda, dijimos, aquí abajo tiene una tira, una parte móvil. Le metemos el desarmador con mucho cuidado, no quebrarlo, y hacemos palanca. De esta manera se ha desganchado. Observa, lo que nosotros hicimos fue esta parte, estirarla con el desarmador. Metimos el desarmador y la estiramos hacia abajo para que suelte el riel. En este otro interruptor, la forma de retirarlo es la siguiente. Desganchamos el clip de abajo, levantando el interruptor. Y luego ahora sí, el clip de arriba. Es muy sencillo. Solamente lo retiras desde abajo y lo jalas hacia afuera. Lo estiramos y lo desganchamos de arriba. ¿Y dónde conectaríamos el cable? Observa. Tienen unos tornillos arriba y un tornillo abajo. Ese tornillo es para oprimir el cable que lo introducimos en esas cavidades. Oye Marco, pero no son diferentes. Uno nada más tiene el tornillo arriba, abajo no tiene. Eso es lo que quería que notaras. Observa. Hemos estado hablando de dos tipos de fijación. El de arriba con este clip y el de abajo con el riel DIN. La diferencia en los cables es la siguiente. Los interruptores que usan el riel DIN, tal es este caso, los cables van directamente al interruptor. Por eso tiene su entrada superior y su salida inferior. Es el caso de este que estamos dibujando aquí. Aquí viene el cable, lo sujetamos y luego sale por abajo. En el segundo caso, este otro interruptor negro, observa que nada más se conecta el cable arriba
¿Por qué, Marco? Porque en nuestro sistema usamos que parte del cableado se conecta en el interruptor y la otra parte del cableado se conecta en la caja donde vas a sujetar tu interruptor. De esta manera, solamente conectas la punta superior en nuestro interruptor. Observa, arriba uno de los clips no es conductor, solamente sirve para sujetar el interruptor, mientras que el clip inferior, ese sirve como conductor. Observa las diferencias. El clip de arriba solamente va a sujetar a nuestro interruptor, mientras que las terminales de abajo, esas sí están diseñadas para conducción eléctrica. Entonces nuestro interruptor va a recibir la entrada de la fase, la conectamos, y el retorno viene a través del clip en la caja. Así que eléctricamente nuestro interruptor seguiría esta trayectoria. Este no es un cable que debamos conectar. Al momento de nosotros insertar nuestro interruptor, queda conectado. En este interruptor podrías confundirte, ya que si lo ves por atrás, las dos partes, tanto la superior como la inferior, los clips son metálicos. Entonces, ¿cuál es el de sujeción y cuál es el que lleva conductores? Bueno, este depende del diseño. De acuerdo a la caja donde lo vas a montar, vas a detectar cuál es el de sujeción. Oye, y me dirás, oye Marco, ahí en México como que tienen mucho desorden, ¿no? ¿Por qué el sistema europeo, el sistema americano y que si es así, que si es así? Te lo voy a explicar. México tiene una gran relación comercial con nuestros amigos del norte en Estados Unidos y Canadá, como con nuestros hermanos de Sudamérica y Latinoamérica. Asimismo también con el bloque europeo y también con algunos países del Oriente. Por lo tanto, manejamos tecnología de diferentes sistemas y de diferentes normas. Aquí en mi localidad es meramente industrial. Y la industria que se maneja aquí es de procedencia tanto europea como americana. Por lo tanto, tenemos por necesidad que entender y que manejar ambas normas de acuerdo a los requerimientos de México. Es por eso que aquí en México vamos a hablar tanto del sistema europeo, del sistema americano, que si es de una forma o es otra. Es esa pluralidad comercial la que nos hace que lleguen tecnologías diferentes y que debamos tener la versatilidad para manejarlas. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Te habló tu amigo Marco Antonio Córdoba. Nos vemos en el próximo video.